Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Como siempre es un placer inmenso para mí compartir la palabra de Dios. Hoy yo quiero hablarles acerca de un tema muy interesante que pudiéramos durar días hablando de él, pero vamos a estar tratando solo un aspecto. Y quiero hablarles de la oración, de el medio que nosotros tenemos para hablar con Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Y hoy quiero enfocarme en una breve historia, una conversación del Señor con su siervo Abraham. Y quiero que ustedes comprendan, puedan al final de esta conversación, más bien de este monólogo, yo hablándole a ustedes y ustedes escuchando, de cómo la oración es una fuente de fortaleza para el cristiano. Es una fuente de vida, es una fuente que te mantiene en contacto con tu Creador y es la que te ayuda a interceder. Cómo la intersección a través de la oración puede cambiar las cosas. Y como siempre quiero leerte algunos versículos de la palabra. Hoy están en Génesis capítulo 18, versículos 17 al 26, 32 al 33 y del capítulo 19, los versículos del 27 al 29. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el injusto? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá y no perdonará aquel lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío, y que el injusto sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Volvió Abraham a decir: no se enoje ahora mi señor, solo hablaré esta vez. Quizás encuentre allí 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Luego que acabó de hablar a Abraham, Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción con que asoló las ciudades donde Lot estaba. Bendito sea el nombre del Señor. Debo decirle que previo a esto hay un pariente, un sobrino de Abraham llamado Lot, que salió con Abraham de la tierra de Ur de los caldeos y emprendieron un camino hacia un lugar desconocido, pero a un lugar donde Dios le había dicho a Abraham que lo iba a llevar, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y hubo una relación muy hermosa entre estos parientes, pero de repente tuvieron que separarse porque habían crecido mucho en términos de lo que eran los animales, los criados que tenía cada uno, y ya no podían estar juntos, y en una ocasión determinaron separarse. Y Abraham
se fue por donde la tierra era más agreste, por donde había menos posibilidades, pero Lot decidió irse a la ciudad, decidió irse a la comodidad de la ciudad. Y hay una conversación entre Dios y Abraham, porque Dios ve que el pecado de las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde residía Lot, habían incurrido en una carrera pecaminosa, incontrolable, una perversidad terrible, una situación que ya se salía de lo que era lo normal. Era una sociedad totalmente corrompida. Y Lot vivía allí, pero Lot era diferente porque Lot había tenido una formación, había aprendido a tenerle temor a Dios por las enseñanzas que le había dado y el testimonio que le había dado a Abraham, quien había tenido un encuentro con Dios. Y Dios le había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham lo único que tenía que hacer era guiar a la gente hacia el camino de Dios, diciéndole que había un Dios y poniendo señales. Por ejemplo, el pacto específico en que se estableció fue que fueran circuncidados los niños a los 8 días de nacido. Ese pacto, Dios quería esa señal. Y esa señal era importante porque representaba salud para los hombres. Y ese sacrificio que se hacía con los niños fue el que sirvió lo que Abraham tuvo que hacer para que el pacto de Dios se cumpliera en él. Y Abraham lo hizo constantemente. Enseñó al pueblo a circuncidarse, enseñó al pueblo a que había un solo Dios y que él tenía pacto con él, y que consecuencia de eso Dios se comprometió a bendecir a todas las naciones del futuro en su nombre. Y eso lo veremos en otra ocasión, pues ciertamente todas las naciones han sido benditas, porque el Salvador del mundo, Jesucristo, nace de la simiente de Abraham y viene de ese tronco, Jesucristo. Entonces todos tenemos la posibilidad de ser salvos, tenemos la posibilidad de ser bendecidos por ese compromiso que Dios hizo con Abraham, ese pacto. Si nosotros nos enfocamos como cristianos en ver la situación que está afectando a la humanidad, vamos a llegar todas a las conclusiones de que la sociedad, el mundo está en crisis. Y debemos evaluar qué podemos hacer nosotros por ese mundo que está en crisis. ¿Qué podemos nosotros hacer por cada vida de manera individual y como iglesia? Nosotros a título personal y como iglesia, ¿qué podemos hacer por esa humanidad que se está perdiendo en medio de una crisis? En medio de una situación que, de acuerdo a lo que podemos ver, no hay solución. El mundo va en un despeñadero, el mundo va de mal en peor. Y la gente lo ve y la gente se da cuenta. Y sabe que la única solución que tiene para salvarse, para salvar su alma y para vivir en paz en medio de las circunstancias terribles que estamos viviendo, es teniendo a Dios en nuestro corazón. De otra manera no tenemos forma de nosotros vivir bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer si imitamos un poquito lo que hizo Abraham? Es interceder por las personas, es orar por las personas. Abraham conocía a Dios, Dios había hablado con Abraham, Dios había establecido una relación con Abraham muy especial, lo consideró su amigo. Y así Dios, estoy seguro que considera amigo a muchos hombres y mujeres que estamos en esta tierra y que le servimos a Él y que creemos que Él es la única solución, la única salida para la situación que está viviendo la humanidad. Entonces, ante la inminente penalidad que merecía Sodoma y Gomorra, los hombres de Sodoma y Gomorra, por el pecado que estaban cometiendo, por la depravación moral en que habían caído, Abraham intercede. Y en principio él no menciona a su sobrino Lot. Él hace una petición en sentido general por la ciudad, por los moradores de las ciudades. Él le pide a Dios que si no había la posibilidad de que se salvara ese pueblo, si había por lo menos 50 personas justas
Y Dios le dijo, sí, si hay 50 personas justas, no hay problema. Yo los salvo, yo los perdono, yo no mando el juicio. Y ustedes dirán, ¿y por qué Dios tiene que mandar juicio a los pueblos? Bueno, porque Dios es el creador de los pueblos y Dios ha creado leyes para los pueblos. Dios ha creado leyes específicas para los hombres. Y si los hombres no cumplen con esas leyes, entonces hay consecuencias que se deben pagar, que Dios ha establecido y que no se pueden variar. Por ejemplo, la paga del pecado es la muerte. Entonces, pero la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, cuando usted se arrepiente, usted tiene la posibilidad de recibir la dádiva de Dios. ¿Por qué? Porque el que da la enfermedad también da la medicina. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y prueba de ello, mis amados, es que no escatimó y envió a su único hijo a sufrir, a padecer una muerte, a padecer todos los vituperios, todas las agresiones de los hombres, para que nosotros pudiéramos tener una esperanza de vida eterna. Entonces, Dios crea las leyes y da las oportunidades. Fueron unos ángeles a verificar la destrucción. ¿Y qué hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra? Querían violarlo, querían hacer de ellos, ultrajarlos. ¿Por qué? Porque el pecado ya había llegado a un extremo, mis amados. Había llegado a un extremo que no respetaban nada, no le tenían temor a nada. Pero la intersección de Abraham por ese pueblo salvó a su primo Lot. Y salvó a sus hijas. No salvó a los novios de las hijas porque estos lo rechazaron. Y no salvó a la mujer porque ésta miró atrás. Miró atrás cuando iban saliendo de la ciudad. Estaba apegada. Su cuerpo salió de la ciudad, pero su corazón quedó apegado a los bienes que tenía. Y por eso en el camino falleció. En el camino dice la Escritura que se convirtió en una estatua de sal. Supongo que le cayó a un azufre de ese que estaba cayendo del cielo y se concretizó ahí esa pobre mujer. Porque muchas veces estamos muy apegados a las cosas en este mundo y por eso no podemos crecer en el Señor. Vivimos pendientes de todas las cosas menos del Señor. Hay gente que está en la iglesia que en principio oraba, que en principio le dedicaba tiempo a la oración y había un contacto permanente con Dios, y llegó un momento en que se fue desconectando y ya de casualidad hace la oración que hacen en la iglesia de despedida. Entonces, la oración, mis amados, es la que puede salvar a nuestros familiares, a nuestros vecinos. La intercesión nuestra es importante, porque es la que toca el corazón de Dios. Cuando estamos orando, estamos intercediendo, nuestro corazón, nuestra alma se conecta con el alma del Señor, con el Espíritu de Dios, y hay una respuesta. Dios siempre da una respuesta. Muchas veces no es la que queremos. Quizá Abraham quería que el Señor salvara todo ese pueblo, pero ya la inminencia del castigo que tenía que venir para esa ciudad, porque ya no había forma de salvarlo, porque era la totalidad que estaba contaminada. Y cuando las cosas se contaminan, el Señor decide quemarlas. El Señor decide desaparecerlas para empezar de nuevo. Por eso cuando nosotros venimos al Señor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, empezamos una vida nueva. Lo viejo queda atrás. Todo eso queda quemado, todo eso queda sepultado. Entonces nacemos como personas nuevas delante del Señor. Nosotros tenemos que valorar esa herramienta que nosotros tenemos, que es la oración. Y esa capacidad y esa autoridad que Dios nos ha dado para ser intercesores. La iglesia es intercesora a favor de la humanidad. Usted como cristiano es intercesor a favor de sus parientes, a favor de sus vecinos, a favor de sus amigos. Usted es un intercesor. Es un privilegio extraordinario que usted tiene de tener acceso al Padre,
de poder conversar con Dios, así como conversó Abraham. Y lo más importante de esto, mis amados, es que el Señor siempre está presto. Sus oídos siempre están prestos para escucharnos, para ver qué es lo que nosotros demandamos de Él. Y Él está siempre dispuesto a darnos conforme a su voluntad. Siempre cuando le pedimos algo debemos pedir que sea conforme a su voluntad. Podemos pedir con toda la vehemencia, con toda la inteligencia, con todo lo que podamos para que tratar de convencer al Señor de que haga lo que nosotros queremos, pero debemos siempre decirle, Señor, que se haga tu voluntad, porque muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Dice el apóstol Santiago que pedimos para nuestros deleites, que pedimos para satisfacer nuestros deseos. Amado, mire, en esto nosotros no podemos enfocarnos en nuestros deseos, sino en que se cumplan los deseos, que se cumpla la voluntad del Señor. Abraham pidió con vehemencia, rogó, dijo, Señor, pero ¿y si hay 10 justos? Y el Señor le dijo, sí, Abraham, no hay problema, si hay 10 justos, yo no tengo problema, yo perdono y no destruyo la ciudad si hay 10 justos. Y ahí se quedó la conversación. Pero no había un solo justo. Lot y su familia se salvan por la intercesión de Abraham. Porque Lot había abandonado la vida al lado de su tío y se había ido a la ciudad a estar metido en ese ambiente de la ciudad. Pero Dios, cuando nosotros intercedemos por alguien, cuando nosotros clamamos a Dios por alguien, Dios le da la oportunidad. Ahora, tenemos que estar conscientes de que todo lo que le pedimos al Señor muchas veces no se va a dar. No se va a dar, porque la persona quizás por la que estamos orando tiene un corazón tan endurecido y es tan contrario a las cosas de Dios que no permite que Dios entre en su vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es persistente, permanecer en la oración. El Señor Jesucristo dice que debemos ser persistentes en la oración y en el ruego a Dios, que las posibilidades siempre van a estar, mis amados. Entonces, Dios había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Entonces, Abraham, en base a esa promesa que Dios le hace, hay una amenaza de destrucción de una ciudad. Dice, bueno, pero esto es una nación, entonces si será bendita, ¿cómo es esto que la van a destruir? Lo que pasa es que hay naciones, hay gente que independientemente de la intercesión que se haga por ellos, se van a perder, porque son enemigos declarados de Dios. Y Dios no puede convivir con un enemigo. Él dice, aquí yo toco la puerta y llamo. Si abre, yo entraré y cenaré contigo. Pero tú tienes que abrir la puerta. Si tú no abres la puerta, Dios no te va a obligar, porque hay algo que se llama libre albedrío que Dios puso en ti. No te hizo como un robot, te hizo con una mente, te hizo con decisión, así como es Él, que tiene voluntad, así Él nos hizo a nosotros. Y Él quiere que nosotros le sirvamos voluntariamente. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, obligar a nadie a que le crea a Dios. Ahora nosotros, por nuestra conducta y en base a la palabra, podemos decirle a las personas que creerle a Dios es lo mejor que le puede pasar. ¿Sabe por qué? Porque cuando le creemos a Dios, entonces obedecemos su palabra. Y cuando obedecemos su palabra, somos bendecidos de una manera muy especial en este mundo y vivimos una vida en paz. Y entonces, además de eso, tenemos una esperanza de vida eterna. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Abraham y ser intercesores por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, que muchas veces están sin ninguna dirección. A veces usted ve que tenemos amigos que se entregan a la bebida porque no tienen opción en la vida, sienten que están vacíos. Entonces nosotros tenemos que decirle a ellos que
si hacen un pacto con Dios, y te lo digo a ti, amado amigo que me escucha, si tú haces un pacto con Dios, tu vida va a ser diferente, tu vida va a tener sentido. Si tú no le encuentras sentido a la vida, Él te le va a dar sentido. Pero debes permitirle que Él entre en tu corazón, que Él entre en tu vida y tú comenzar a obedecer su palabra. Había una preocupación de Abraham por el bienestar, quizá de Lot, su sobrino. Oye, ahí está mi sobrino en esa ciudad. ¿Qué va a hacer de él? Dios lo va a destruir. Amado, pero Dios es justo. Y Abraham intercedía por todos. Pero, ¿cómo es eso? Tú vas a destruirlo si tú eres un Dios justo. ¿Cómo va a ser eso? La justicia de Dios también implica castigo, mis amados. A veces nos pasan cosas en esta vida que son consecuencias de acciones que nosotros tomamos incorrectas. Y vienen consecuencias a nuestra vida, que se traducen en incomodidades, en enfermedades, en problemas financieros, en problemas familiares. Y muchas veces son para probarnos a ver si realmente nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón. A veces el deseo nuestro es rechazar cualquier cosa, pero nos recordamos de que debemos obedecer al Señor. Y que la obediencia al Señor es un principio, el amor, es el principio del amor. Abraham creía algo extraño que Dios decidiera destruir un pueblo. Amado, cuando algo no sirve, lo mejor es destruirlo y empezar de nuevo. Y Dios es soberano. La humanidad ahora mismo está en una situación que requiere de que se le estremezca, que requiere de que pase algo sobrenatural para que vean que hay un Dios en los cielos que está observando todo lo que está pasando. Lamentablemente van a ocurrir cosas terribles. Lo de la pandemia, eso no fue nada, amado, para lo que viene. Y usted tiene que estar preparado. Usted tiene que estar cerca de Dios para que usted pueda soportar lo que viene. Son cosas terribles, lamentablemente. La gente no quiere que se digan estas cosas, pero la Biblia dice que van a ocurrir. La Biblia dice que van a ocurrir. Y yo le creo a la palabra de Dios, porque todo lo que la Biblia ha dicho que va a ocurrir, ha ocurrido. Y por eso es la palabra de Dios. Y por eso yo le creo. Abraham le creyó a Dios. Abraham, en esa conversación que tuvo con el Señor, él pudo haber dudado, decir, no, eso no va a pasar nada. Sin embargo, Abraham al día siguiente se fue a ese lugar. Parece que era un lugar una montaña de donde se veía la llanura, donde se veía la ciudad. Y ahí era que él estaba hablando con Dios el día anterior, clamando por esas ciudades que él veía desde ese lugar. Y al otro día fue a ver lo que había pasado. No se preguntó qué había pasado, sino fue a ver lo que había ocurrido. Y dice que el humo subía de esas ciudades. Imagino los cuerpos, las edificaciones de esa ciudad totalmente quemadas, porque eso fue lo que Dios hizo que encendiera fuego y azufre para quemar todo lo que había ahí. He visto reportajes documentales que dicen que ahí nunca ha crecido hierba. Reciente, ya se sabe dónde era que estaban esas ciudades. Nunca ha crecido hierba en ese lugar. Lo que Dios hace, amado, lo hace bien. Lo que Dios hace, lo hace perfecto. Cuando Dios va a hacer algo, Él lo hace como debe hacerse. Y Abraham no fue a reclamarle a Dios, sino fue a ver lo que había pasado, porque él creyó que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo haría. Quizás él llevaba la duda. Bueno, él se fue con la idea de que si hay 10, lo va a perdonar. Quizás pensó, bueno, quizás Dios determinó que habían 10, quizás no ha pasado nada. Pero él sabía que si no habían 10 justos, Dios iba a destruir. Yo no sé qué se está evaluando en el cielo en este momento. Lo que yo sé es que hay situaciones en los cielos en este tiempo. Hay situaciones que se están evaluando en este tiempo en razón de que este mundo va por un despeñadero, de que este mundo, la gente no quiere a Dios.
La gente no quiere obedecer su palabra. Los que son cristianos, los que están en iglesia, quieren vivir una vida como ellos quieren. No quieren obedecer lo que dice la Escritura. Quieren hacer ritos conforme a su voluntad. Quieren adorar a Dios como ellos quieren adorarle, no como Dios dice que le adoren. Entonces, las iglesias, en vez de meterse más con Dios en medio de lo que está pasando, se nota como una frialdad, se nota como que están más en actividades sociales que en la búsqueda profunda. Las iglesias ahora, cuando más cerca está la venida de Cristo, menos hablan de la venida de Cristo, menos se predica sobre la venida de Cristo, más se predica de la prosperidad. Y yo no me explico porque hay una prosperidad material que vemos que en cualquier momento esa prosperidad se va a ir a pique. Entonces la gente no está dándose cuenta de lo que está pasando. Los líderes no se están dando cuenta de lo que está pasando. Y están trabajando sobre la base de arreglar la sociedad. Lamentablemente, mis amados, la sociedad no se va a arreglar porque la Biblia no dice que se va a arreglar, sino que va a ser destruida. Lamentablemente para los que están confiando. Lamentablemente para los que creen que las bendiciones son para gozarla en este mundo. Las bendiciones que Dios le da es para que usted las ponga en la obra del Señor, en la obra de la evangelización. Porque el tiempo se está acabando, amado. El tiempo se está acabando. Entonces las oraciones intercesoras del pueblo ante Dios, amado, deben arreciarse. La iglesia debe orar más. La iglesia debe dedicar más tiempo a los cultos de oración, cultos de intersección por la gente y para que sean limpiados los que están dentro, que están sucios, que sean renovados, para que se empeñen en la predicación de la palabra, en salir a decirle a la gente que el tiempo se acaba. Bendito sea el nombre del Señor. Esta lección de Lot a mí me impacta mucho porque siempre he evaluado que este es un símbolo de lo que va a pasar con la iglesia. Yo me imagino a Jesús intercediendo ahora por nosotros, por su iglesia. Y Dios diciéndole, oye, están locos. Oye, están en una situación difícil. El mundo está en una situación difícil. Y Jesús intercediendo, Señor, pero mire, hay justo todavía, mire, hay esto. Y el Señor diciendo, los juicios van a venir. Pero hay una esperanza para ti que está en el camino. Hay una esperanza para ti que permitiste que la sangre de Cristo lavara tus pecados. Y es que así como Dios sacó a Job de Sodoma para liberarlo del castigo que venía para la ciudad, así el Señor, lo que hemos guardado su palabra, seremos librados de la ira que vendrá para toda la tierra. Que Dios te bendiga.